aquietar nuestra mente. Vamos a aquietar nuestra mente, a tranquilizar nuestras emociones. Vamos a inhalar y exhalar de manera lenta, profunda, suave, al tiempo y al ritmo de cada uno de nosotros, para sentir ese aliento vital, el aire que entra en nuestros pulmones, nos vitaliza, nos energiza, nos alivia de todo sufrimiento, de todo malestar, de toda incomodidad. Sentimos que nuestro corazón irradia luz en cada latido y ese corazón es impulsado por el latido del Dios único, de la divina fuente, que nos provee sabiduría, inteligencia, conocimiento, nos provee de la vida que somos nosotros mismos como espíritus. Ese Dios interno, esa fuente de todo bien, recorre cada átomo de nuestro cuerpo, cada órgano, limpiando, curando, reparando, armonizando el funcionamiento de cada órgano, cada parte de nuestro ser físico. Llega a nuestra mente, la llena de luz, de sabiduría, irradia nuestro espíritu el amor que todo lo llena y que todo lo abarca. Damos gracias a la divina fuente e invocamos su presencia, invocamos la presencia del divino Maestro Jesús para que tome el mando de nuestras vidas y tome el mando y la conducción de esta sesión, que será un éxito para nuestra elevación y nuestro despertar, y a la vez para el despertar de toda la humanidad. Divino Maestro Jesús, te damos las gracias y encomendamos nuestras vidas a tu presencia, a tu ser, y pedimos de ti la fortaleza, la paz, la sabiduría, el amor, la comprensión, para poder asimilar tus divinas enseñanzas y que se traduzcan en hechos en nuestras vidas. Tenemos fe en ti absoluta, incondicional, porque nos amaste, te amamos, y porque nos amaste, nos permites la oportunidad de poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Divino Maestro Jesús, espíritus protectores, servidores de todo bien, permítanos ser instrumentos de su bondad, de su amor para poderlo llevar a aquellos que más lo necesitan, más que nosotros mismos aún. Gracias por esta oportunidad, gracias por estar aquí presente con todos nosotros. Gracias y que así sea. Gracias, David. Antonio, ¿tendría la posibilidad de leer el texto? Si él no puede, yo lo puedo leer. Bueno, empiece con la primera parte, tía, por favor. Poder de la fe. Cuando Jesús llegó al encuentro del pueblo, un hombre se aproximó a él y, poniéndose de rodillas a sus pies, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió y dijo: Oh, generación incrédula y corrompida, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme a ese niño. Jesús amenazó al demonio y éste salió del niño, que quedó curado en ese mismo instante. Entonces los discípulos fueron a ver a Jesús aparte y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les respondió: Por causa de vuestra incredulidad, porque en verdad os digo que si tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a esta montaña: trasládate de ahí para allá, y ella se trasladará, y nada os será imposible. En el sentido adecuado, es cierto que la confianza en sus propias fuerzas hace que el hombre sea capaz de realizar cosas materiales que no logra concretar cuando duda de sí mismo. No obstante, estas palabras de Jesús deben entenderse exclusivamente en el sentido moral.
Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en síntesis, la mala voluntad que hallamos entre los hombres, aunque se trate de las mejores cosas. Los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, la ceguera del fanatismo y las pasiones orgullosas son otras tantas montañas que interceptan el camino de los que trabajan a favor del progreso de la humanidad. La fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. La fe vacilante aporta la incertidumbre y la duda, de las que se aprovechan los adversarios a quienes debemos combatir. Este tipo de fe no busca los medios para vencer, porque no cree que pueda hacerlo. En otro sentido, se entiende por fe la confianza que tenemos en la realización de una cosa, la certeza de alcanzar un determinado objetivo. Ella otorga una especie de lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta que se desea alcanzar, así como los medios de llegar hasta ella. De manera que aquel que la posee avanza, por decirlo así, con absoluta seguridad. En ambos casos, esa fe puede dar lugar a que se realicen grandes cosas. La fe sincera y verdadera es siempre serena, confiere la paciencia que sabe esperar, porque al tener su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está convencida de alcanzar la meta. Por su parte, la fe vacilante experimenta su propia debilidad. Cuando recibe el estímulo del interés, se vuelve irascible y supone que habrá de suplir con violencia la fuerza que le falta. La calma en medio de la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de debilidad y de duda en relación con uno mismo. ¿Sigo? No debe confundirse la fe con la presunción. La verdadera fe es aliada de la humildad. El que la posee deposita más confianza en Dios que en sí mismo, porque sabe que, como es un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin él. Por ese motivo, los buenos espíritus vienen en su ayuda. La presunción es más orgullo que fe, y el orgullo siempre es castigado, tarde o temprano, mediante los desengaños y las derrotas que sufre. El poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por su intermedio, el hombre actúa sobre el fluido, que es el agente universal. Modifica sus cualidades y le da un impulso que, por decirlo así, es irresistible. Por esa razón, la persona dotada de un gran poder fluídico normal, en caso de que sume a ese poder su fe ardiente, puede producir esos fenómenos singulares de cura y otros que antiguamente eran considerados como prodigios, pero que no son más que el efecto de una ley natural. Ese es el motivo por el cual Jesús dijo a sus apóstoles: si no lo habéis curado, se debe a que no teníais fe. Alan Kardec, el Evangelio del Espíritu. Bene. Gracias, gracias. Gracias, David, por la oración. Gracias a todos. Vamos a cerrar un poco. Déjame cierro acá el texto. Entonces, hoy hablaremos de fe. Entonces, si vemos el estado actual de la humanidad, podemos constatar que la falta de fe prevalece en todos los niveles de la vida, ¿no? Y acá no solo estamos hablando de fe divina, pero sino también de la fe humana. Hemos llegado a tal estado de desánimo, de pesimismo, de ateísmo en los potenciales humanos que la mayoría de la gente no cree ni en sí misma, ¿no? Y ahí surgen dudas sobre la eficacia de la bondad, de la caridad, del amor, ¿no? Surgen dudas sobre la divinidad misma. O si no, caen en los extremos, personas que creen tanto en ellos mismos que caen en la presunción, ¿no? Como dice el texto, en el orgullo. Entonces nunca hemos tenido tanta necesidad de hablar de fe, de vivir la fe, porque es un elemento primordial en nuestra vida. Si reflexionamos,
veremos que la fe es un elemento de nuestra vida cotidiana, de cada minuto. Podemos decir que la fe domina nuestra vida sin que nos demos cuenta. Cuando vemos cada una de las acciones de la existencia se desenvuelven de algún modo con la energía de la fe. Ejemplo, ¿no? Cuando nos alimentamos, no tenemos fe que nuestro sistema digestivo va a procesar los alimentos, o sea, sin que no tengamos nada que hacer nosotros, ¿no? Cuando respiramos, confiamos, tenemos fe, tenemos la convicción que nuestro sistema respiratorio va a funcionar adecuadamente, sin hacernos preguntas, ¿no? Entonces, la fe es un elemento de nuestra vida, de nuestra realidad, ¿no? La palabra fe en realidad viene del latín fides, que significa fidelidad, lealtad, confianza. Y es imposible concretar alguna realización, cualquiera que sea, mientras no adaptemos una posición, una actitud positiva de confianza, tanto en la divinidad como en nosotros mismos también. La fe es una fuerza que nace en el alma, es la certeza instintiva de la sabiduría de Dios, es la sabiduría de la vida misma. Todo funciona a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, la doctrina espírita nos llama a vivir esa fe que es racional, no esa fe ciega, no la fe que nos hace caer en el fanatismo, sino la fe que nos lleva a entender por raciocinio y por discernimiento aquello en lo que creemos. La fe es un elemento que nace del conocimiento, que nos lleva al entendimiento de la presencia de Dios, de su acción en el universo, de la presencia de sus leyes divinas. Y solo basta con ver alrededor nuestro, ¿no? O sea, vemos la naturaleza, nuestro propio cuerpo y instintivamente sabemos que hay algo de mucho superior a nosotros que está controlando todo eso, ¿no? Entonces, esa es una creencia, es lógico para nosotros que tenemos esa inteligencia. Esa es la fe lógica, ¿no? La fe raciocinada. Racional. Entonces, el texto nos dice, la fe es esa confianza que se tiene en el cumplimiento, en realización, en la obtención de alguna cosa, ¿no? La certeza de lograr un objetivo. Es un instrumento poderoso que nos va a dar la lucidez que nos lleva a continuar donde muchos han parado. Es esa fuerza que nos va a llevar a mover esas montañas que tanto nos pesan en nosotros mismos. Entonces, la fe es ese momento en el que continuamos a pesar de todo, ¿no? El momento en que insistimos a pesar que nadie más cree, ¿no? La fe es una visión interior de quien nos dice que ese es el camino, ¿no? Que estoy en la buena dirección, ¿no? Que tengo que dar un paso más, ¿no? Entonces tengo que perseverar, voy a vencer los obstáculos, tengo que tener esa confianza en Dios, en su providencia. No tengo que ser fiel a esa creencia y ser fiel a Él, creer en Él, ¿no? Tener fe en Él. Y como vemos en el mundo de hoy, no hay nada más triste que una vida sin fe, sin esperanza, sin esa creencia instintiva, ¿no? Que nace en nosotros, ¿no? Entonces... Estaba pensando ahí, es interesante, ¿no? Cuando pensamos en la fe como una realización, como un objetivo, como alcanzar algo, como el cumplimiento, ¿no? Esa lucha de vencer los obstáculos. Entonces, todo eso es movimiento, es acción, ¿no? Yo no sé si me veo acá, ya no veo acá. Es sí, ¿no? Movimiento, acción. Y muchas veces hemos entendido la fe como una postura en la que nos sentamos a esperar, ¿no? En la que nos sentamos a esperar la acción de Dios. Decimos, yo tengo fe y me espero, ¿no? Dios va a remediar la situación, Dios va a cambiar las cosas. Entonces la fe muchas veces para nosotros ha sido relacionada como un culto, como el cumplimiento de un determinado sacramento, como algo relacionado con una postura de adoración exterior.
¿no? La fe no es conocida por nosotros como algo que podemos vivir, como un movimiento, ¿no? Algo en el que podemos consolidar nuevos valores, valores íntimos. Entonces la fe ha representado para nosotros como una postura de expectativa, ¿no? Transfiriendo a Dios todos los trabajos, las realizaciones, las acciones, todos los esfuerzos, cuando en verdad nos pertenecen a nosotros mismos, a nuestro empeño, a nuestra dedicación. Y esto es lo que el espiritismo nos llama, ¿no? A ir más allá de ese concepto de fe del que espera, ¿no? Entender que la fe es una colaboración, que es necesario juntar la contribución humana y el amparo divino. Esa es la fe que nos llama la doctrina. Entender realmente que más que una simple expectativa, más que esperar, es algo que viene de nosotros, ¿no? En términos de esfuerzo, de entrega, de dedicación, de un sincero deseo de comprender lo que necesitamos ahí hacer, ¿no? Y ahí cuando nuestro esfuerzo, cuando sale de nosotros, ahí encuentra ese amparo, ¿no? Esa misericordia divina, esa inspiración, esa providencia. Ahí es cuando recibimos la acción de Dios. Dios siempre responde, ¿no? Cuando Sebastián dio el origen de la palabra, fidelidad. Para que haya una fidelidad, tiene que haber un relacionamiento, ¿no? Una relación criatura-creador. Un relacionamiento que cuando es bien establecido proporciona una confianza, proporciona esperanza. Entonces es deshacernos de esos conceptos, ¿no? De la fe como algo que espera, de esa fe que habla solamente del amparo divino sin esfuerzo y sin colaboración humana. Entonces más que creer en un amparo y esperar, no, es movernos en el sentido a secundar, ¿no? A colaborar, a alinearnos con esa ayuda que siempre está presente. Y algo que me hizo pensar así, que yo muchas veces ya me ha pasado que yo he dicho, ¿no? Como, no, si pasó así porque Dios así lo quería. Son los designios del Señor o es la voluntad del Padre. Y muchas veces cuando hablamos de esos designios del Señor, de la voluntad, muchas veces no nos movemos para ejecutar las tareas que nos corresponden, atendiendo a esos designios. No nos preparamos, no estamos vigilantes, no somos precavidos, no hacemos nuestra parte. Entonces ahí las cosas no nos salen bien y ahí decimos, bueno, es la voluntad divina, pues porque Dios así lo quería. Emmanuel, ese benefactor que tanto estudiamos, él nos dice que no es razonable adoptar esta posición de siempre enviar para los designios de Dios las responsabilidades que nos corresponden. Entonces es como tener cuidado, ¿no? Cuando decimos es la voluntad de Dios o porque tenía que ser así, porque muchas veces no tiene que ser así. Nosotros ya vimos que no todo está predeterminado, ¿no? Que somos libres de escoger. Y muchas veces recorremos a esas frases para justificar determinadas posturas nuestras, ¿no? Transfiriendo nuestra responsabilidad cuando adoptamos posturas de pereza, de inercia, de me vale, ¿no? Ahí las cosas van mal y ahí decimos, bueno, es porque Dios así lo quería. No, no es así. Porque la mayoría de las veces Dios no quiere eso. Si no, lo estaríamos en la miseria, ¿no? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero Él respeta nuestras elecciones. Él respeta nuestra siembra y ahí nos da la posibilidad de lidiar con nuestra cosecha. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Con esa relación con Dios cuando recorremos esa frase. Y no olvidar también pues que hay experiencias en la vida que hacen parte de nuestro planeamiento reencarnatorio. Hay experiencias que ya vienen como parte de nuestro programa que tenemos que vivir, que son importantes para nuestro crecimiento. Entonces decir, no, si yo ya hice lo que me corresponde,
si nos estamos esforzando, si ya dimos lo mejor de nosotros mismos, si ya fuimos vigilantes, si las circunstancias permanecen y el hecho se da igualmente. Entonces ahí es ya cuando debemos estar tranquilos y decir ya, bueno, ya hice todo mi posible. Entonces hay grandes posibilidades de que se trate de una circunstancia que tenemos que vivir. Entonces buscar esa fe, desarrollar esa fe, trabajar, cultivar esa fe, que sea más como nuestro trabajo en colaboración con Dios, nuestro trabajo secundando a Dios, a lo alto, al amparo divino. Entonces esa es la fe que nos interesa y que estamos buscando a entender el día de hoy. Cuando estudiábamos para el estudio, nos preguntábamos, ¿no?, sobre esa línea, ¿no?, que es bastante fina, ¿no?, entre lo que nos corresponde a nosotros y lo que es parte de Dios, ¿no? Y cómo saber en realidad, ¿no? Porque Dios siempre hace su parte, ¿no? Pero Él nos deja a nosotros lo que nos corresponde, porque si no, ¿cómo aprenderíamos así? O sea, ya hemos hablado de esto seguido. Ejemplo, un padre que le da todo a su hijo, el hijo no aprende nada, no se convierte en una persona no responsable. Entonces, es difícil entender esa línea. Yo creo que, como dijo Yuri, así, siempre haciendo nuestro máximo, lo que podemos, ¿no? Y teniendo fe, ahí habremos hecho, ¿no?, lo máximo que podemos, lo máximo que está en nuestras manos, y el resto hay que dejárselo a las manos de Dios, hay que entregárselo. Antes de pasar la palabra, quería rápidamente solamente especificar algo, el texto, el número 1 que es tomado del Evangelio. Para nosotros, la doctrina espírita no nos habla de demonios, ¿no? Para nosotros los demonios, los que llaman otras religiones, son espíritus necesitados, ¿no? Son espíritus inferiores. No se trata de un ser, no se trata de un ser creado solo para el mal, no existe el demonio, son espíritus inferiores, necesitados. Siempre tenemos que tener la conciencia de cuando se agarran así partes de la Biblia que eran para gente, o sea, de esa cultura hace 2000 años, con la terminología que ellos entendían, ¿no? O sea, la doctrina vino a esclarecer todo esto, ¿no? Pero siempre hay que tener esa conciencia, ¿no?, de no tomar literalmente. Abrimos la palabra. Comentarios. Pura gente llena de fe acá. Vamos bien. Bueno, seguimos. Yo tuve estudiando esta semana para el estudio, tuve así como una imagen que me vino a la cabeza que quería comentar, que es bastante visual, ¿no? Y pensaba en la fe como, no, porque tratamos de describir todo esto con palabras, ¿no? No es fácil, ¿no? Explicar la fe, porque es algo... Es algo que nace en el alma, ¿no? Es algo, es un sentimiento, ¿no?, que nace en el alma, y es difícil explicarlo con palabras, ¿no? Entonces me imaginaba a un bebé, a un niño, ¿no?, recién nacido, que sin la ayuda de su padre no podría sobrevivir. Básicamente se moriría, porque necesita de sus padres para alimentarse, para ir al baño, para todo, ¿no? Entonces me imaginaba ese bebé como él tiene la fe, o sea, tiene la fe de que va a sobrevivir, de que va a seguir viviendo, pero él no sabe ni lo que es la palabra, no sabe nada, ¿no? Confianza. Pero tiene esa confianza, ¿no? Y cuando vamos creciendo así, cuando vamos, por ejemplo, empezando a caminar, ¿no? El niño tampoco tiene mucha confianza, pero él se lanza, él solo se lanza, tiene ese impulso que lo impulsa a lanzarse, ¿no? Y siempre está el padre ahí sosteniéndolo, ¿no? Ayudándolo a dar sus primeros pasos, pero el padre sabe que también lo tiene que dejar ir solo y caerse, ¿no? Caerse y volver a empezar, porque así va a aprender. Yo le comentaba a Yuri que he conocido padres así, que son tan protectores de
los hijos que el niño camina, tiene 2 años cuando empieza a caminar, ¿no? Cuando los niños que se avientan así solos caminan en 8 meses, ¿no? Entonces, como el Padre tiene esa sabiduría de lo que es mejor para nosotros mismos si nosotros no entendemos. Y ahí empecé a darme cuenta que nosotros somos ya ese niño que tiene un poco más conciencia, que sabe que si el Padre no hubiera estado ahí todo el tiempo para él, no hubiera sobrevivido básicamente. Entonces, que sabe, entonces ese relacionamiento que tenemos con el Padre cambia, ¿no? Sabemos que está ahí para nosotros, sabemos que siempre va a estar ahí, que siempre va a hacer su parte, pero que sí nos debe dejar, ¿no? Actuar solos y lanzarnos, ¿no? Cometer errores, caerse y levantarse, ¿no? Entonces, ¿cómo esa fe, ¿no? Esa sensación que es difícil ponerle palabras, cómo cambia con nuestra conciencia, ¿no? Conocimiento de que hay algo más grande que nosotros, que algo está administrando, ¿no? Todo el universo, nuestro cuerpo, nuestra vida. Bueno, entonces abrimos, levanten la mano, si no seguimos nosotros. Bueno, yo quiero decir algo. ¿Sí, Carmen? Esta lectura en lo personal me causa mucha, pues, nostalgia, porque yo en un momento de mi vida, yo llegué a creer que había perdido la fe, ¿no? Que me sentía abandonada, me sentía desprotegida. Sin embargo, pues pude retomar el camino de conocer a Dios, de acercarme a Dios, de saber pedirle a Dios, ¿no? Porque digo, desde eso hay que saber pedirle a Dios. Y pues ahora entiendo que a veces nos tienen que pasar cosas para poder renovar nuestra fe, ¿no? Para poder reencontrarnos y decir, bueno, yo lo he hecho. Dios, aquí estoy, guíame, como les digo, llegó un momento, sí, en que perdí la fe completamente, me perdí yo, no sabía, me sentía como en tinieblas, me sentía, pues, perdida, ¿no? Completamente perdida. Pero una ocasión una persona me dijo que también más o menos es del espiritismo, que me abrazó y me dijo, Dios me envió y me dijo que habías perdido la fe, pero Él siempre está contigo. Entonces, ahí entendí muchas cosas, ¿no? Entendí que a lo mejor me tenía que pasar esto para yo poder encontrarme y poder saber, ¿no? Cuál era mi fe. Ahora lo entiendo y como lo han dicho, todo es aprendizaje y estoy aprendiendo, le agradezco muchas cosas a Dios y ahora digo, no puedo decirles, o sea, ¿cómo les puedo decir? Aprendido por completo, no, pero retomé mi fe y ahora sé que la fe está en mí y que de ahora en adelante, o sea, pedirle a Dios, ¿no? Pedirle a Dios y no dejar mi fe y decir yo puedo y pues por algo estoy aquí. Y la verdad me pegó mucho esta lectura porque sí, la verdad hubo un momento que pues que no sentía mi fe, yo decía, es que no, estoy perdida. Y a veces yo le gritaba a Dios, o sea, ¿qué quieres de mí, Dios? Porque pues yo no sabía, estaba completamente perdida. Y ahora pues sé que todo lo que pasé y todo lo que paso es porque pues Él me está dando lecciones de vida, ¿no? Eso ver que no es, que todo lo que nos pasa no son castigos, son necesarios para nuestra educación. Y yo creo que todos nosotros ya hemos pasado por esos momentos donde perdemos la fe. Pero ahí es cuando las cosas van peor, ¿no? Entonces, como Sebastián Sí. dijo al principio, ¿no? Cuando no hay nada más triste que una persona que vive sin fe, ¿no? Debe ser algo muy doloroso. Entonces, Así es. la fe se cultiva, ¿no? La fe se
nace en uno, ¿viste? Es un ejercicio también, ¿no? Entonces, bueno. Hay algo que quiero decir, Carmen, que porque no hace mucho que estás estudiando con nosotros, ¿no? Entonces no tenés como ese conocimiento que nosotros, el grupo ya hace un año hemos estudiado un montón de cosas, ¿no? La doctrina nos aclara sobre un montón de cosas. Entonces cuando nosotros nos enfocamos en nuestra vida presente, ¿no? Y esa vida nos causa sufrimiento, es muy difícil entender eso. Pero tenemos que tener siempre en vista que el espíritu es inmortal y que ya hemos vivido miles de vidas, ¿no? Entonces, es como si tendríamos que pasar una operación, una cirugía, y nos enfocaríamos solo en el momento de la recuperación. Si miramos solo ese momento, es algo terrible. Esto es puro sufrimiento, ¿no? Pero ese momento nos va a llevar a la curación de nuestra alma, no de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es muy, muy temporario, ¿no? En el espiritismo decimos que para el alma una vida humana es un día de trabajo. Entonces, si te enfocas solo sobre esa vida, sobre el sufrimiento de esa vida, esto no tiene ningún sentido, si lo ves con los ojos materiales, ¿no? Pero cuando lo ves a nivel del espíritu y lo ves en 200, 300 vidas, ahí toma su sentido, ¿no? Y ahí entendemos que por más difícil que sea la prueba, es necesario pasar para que nuestra alma se cure. Entonces, te quería decir eso para ampliar un poco como tu conocimiento así de un poco lo que hablamos acá, ¿no? De la doctrina. Sí. Entonces, Y todos pasamos por momentos difíciles, ¿no? en realidad todos, y hay que son más que otros, pero todos los que estamos acá presentes pasamos por dificultades, ¿no? Por pruebas, pérdidas, todos vivimos momentos de tormentas, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué nos pasan, no? Y cuando se tiene fe, cuando confiamos en Dios, en realidad cuando entendemos que Dios nunca dejaría que sucediera algo que no tenga que suceder para que aprendamos, ¿no? Aprendemos, como dijiste, que estamos en aprendizaje, ¿no? Que nuestro proceso de evolución implica lidiar con nuestro pasado, que muchas veces es doloroso, tanto en esta encarnación como en otras vidas también, ¿no? Entendemos que tenemos que lidiar con ese karma, con ese bagaje que traemos, ¿no? Cargando con nosotros también, ¿no? Que generalmente no entendemos, ¿no? Que es pesado, ¿no? Si estamos acá, es pesado, la bolsa es pesada, ¿no? Entonces, cuando tenemos fe, entendemos que las personas que llegan a nuestra vida, que salen de nuestra vida, que cada uno nos trae un mensaje, que cada uno viene con una historia, con una enseñanza que necesitamos aprender y que tenemos que aprovechar porque todo lo tenemos que ver como una oportunidad de aprender, ¿no? Y de crecer. Entonces, entendemos que las pérdidas hacen parte de nuestra experiencia. Y cuando tenemos la fe, eso no nos lleva al desespero, porque sabemos que todo esto es temporario, ¿no? Tenemos las pruebas, ¿no? Las pruebas son temporarias, todas, por más difícil que nos parezcan, son temporarias. Todo pasa, todo cambia, ¿no? Todo cambia en esta vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos fe, como y entendemos que todo lo que estamos viviendo tiene un sentido, tiene una razón, ¿no? Y tenemos que tener confianza, ¿no? En el amor, en la sabiduría de la providencia divina, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Un poco como la imagen que expliqué, siempre está ahí sosteniéndonos, pase lo que pase, ¿no? Mismo que en ese momento no tengamos la conciencia o la razón suficiente para darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa transposición, ¿no? Es decir, Señor, hay cosas que yo no veo, pero que tú sí ves, ¿no? Mismo que yo no esté consciente de eso, ¿no? No entiendo, pero yo sé que él lo entiende. Sí, y ese saber que todo esto tiene una lógica, ¿no? Que me va a llevar a un lugar, ¿no? Y que es necesario para mi aprendizaje, ¿no? Entonces ahí es cuando le tenemos que pedir fuerzas para seguir adelante, mismo que no entendamos, ¿no? Pero algo en nosotros nos hace saber que tenemos que seguir, ¿no? Que ese es el camino, ¿no? Y es por eso que la verdadera fe es una fe que es calma, ¿no? Que nos deja, o sea, no... Serena, nos dice el texto. Serena, no nos pone así como
el Desespero. desespero, no tenemos que confiar en la providencia divina. La pregunta, ¿qué es la providencia divina? La providencia divina es lo que Dios nos da. Dios provee todo lo que viene de Dios. Nuestro proveedor es Dios. Esa es la providencia divina. Hay que confiar, ¿no? Que la vida, las cosas no pasan solamente porque sí, sino que hay leyes que nos rigen, y esas dos leyes principales son la ley de amor y de justicia. Entonces, todo lo que pasa, que está regido por Dios, porque todo está regido por Él, está sobre esas dos ejes, amor y sabiduría. Entonces, no lo entendemos, está bien, pero sabemos que lo entiende. ¿Cómo nuestros hijos entienden cuando los castigamos, cuando les decimos, no, no hagas esto? Nosotros tenemos la conciencia de que si los dejamos actuar, si los dejamos hacer, más lejos va a ser peor, va a ser más doloroso. Entonces, ¿cómo un niño de 4 años entiende cuando uno le dice no, que es por tu bien? Entonces hay cosas que no tenemos la capacidad de entender. Como ya lo dijimos, estamos en la infancia espiritual nosotros, estamos aprendiendo. Carolina levantó la mano. Claro. Carolina. Estaba ahorita pensando que la fe creo que está como muy de la mano con la paciencia, porque hay situaciones, hay pasos que damos que son como muy inmediatos, que así como vamos, o sea, como entramos en un flujo donde sabemos qué hacer y qué decisiones tomar, y es como muy orgánico y se da como con mucha facilidad. Creo que en esos momentos es cuando, bueno, me ha pasado a mí estar en ese flujo, ¿no? De la vida, que todo lo que hago se me da, todo fluye, todo avanza. Pero en esos momentos es cuando me he olvidado de Dios, de la fe, ¿no? Hablo pues, de mi pasado, ¿no? Y creo que es cuando se me han atorado las cosas, que quiero que algo suceda, que algo se me dé, y que no avanza, y que no se da, y que no fluye como fluía o como yo esperaba. Cuando creo que Dios nos pone, bueno, me ha puesto a prueba en mi fe. Y ahora que recapitulo y me doy cuenta, digo, cómo yo sentía que antes pues no tenía problemas, ¿no? O sea, o no los veía o no me daba cuenta. Sentía que todo en mi vida fluía muy armónicamente y que todo avanzaba sin ninguna dificultad. Y ahora me pregunto, ¿no? Conforme voy ganando conciencia, voy viendo que hay más trabas y más situaciones que me hacen parar y observar, como que ya me cuestiono más cómo hacer las cosas, ¿no? Y qué pasos dar y qué decisiones tomar, y ahora veo infinitas posibilidades donde antes rápido y todo, fum, 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 ¿no? Entonces, creo que justo en esos momentos donde debemos de, bueno, donde se nos ponen que los resultados no son inmediatos, es ahí donde Dios nos dice, ok, es momento de que trabajes tu fe, ¿no? Tu paciencia. Y es justamente eso lo que César decía, la fe activa, ¿no? Que no es simplemente decir, ay, confío en Dios, me entrego y me acuesto a esperar el resultado, porque ya me ha pasado eso, ¿no? O sea, decir, ay, bueno, va a suceder, y pues, ¿qué estoy haciendo para que suceda, no? Entonces, sí, creo que va mucho de la mano con la paciencia, pero no, la paciencia en sí también creo que es como el acto de, o sea, como la conciencia, o sea, como estar en paz con conciencia, pero para llegar a esa paz, yo debo de saber que ya hice lo que me tocaba hacer. Y el resto es cuando ya lo sueltas, ¿no? Y dices, ok, ya hice mi parte, ¿qué es lo humanamente posible? Esto. Y lo hago y me esfuerzo y le doy, y hasta donde ya digo, esto ya no depende de mí, pues en ese momento suelto y espero el resultado, ¿no? Yo creo que cuando está alineado con, pues, con las leyes divinas, sucede.
sucede y se manifiesta y avanza, ¿no? En el sentido en el que yo quiero. Y si no está alineado con los planes de Dios, a lo mejor toma otra dirección o tengo otro resultado, pero pues es comprender qué es lo que toca y que siempre todo lo que sucede es una bendición, tanto si es lo que espero como lo que no espero o lo que no quiero, siempre es para mi aprendizaje, mi crecimiento y ya tomarlo como desde la calma, ¿no? Es un aprendizaje pues complejo, yo creo, pero importante para nuestro crecimiento y para pues vivir en paz, ¿no? Como decía ahí, mantener la calma ante la turbulencia es una tarea complicada, pero no imposible. Así que eso. Gracias. La importancia del conocimiento, ¿no? Porque como uno dice, o sea, el hecho de conocer las leyes divinas, todo, o sea, el por qué nosotros, ¿no? Porque puedo decir, puedo pedir de que me caigan tomates del cielo, pero puedo comprar tierra, plantar, cuidar la planta, y o sea, entendiendo las leyes, sé cómo hacer. O sea, ¿por qué voy a pedir, no? O sea, sí, puedo tener la fe de que sí, la planta va a nacer, pero tengo que hacer lo que me corresponde a mí, si no, no, por algo tengo este cuerpo, tengo esta inteligencia, ¿no? Hay un propósito a todo eso, ¿no? Entonces, nos dice el texto, ¿no? La fe sincera y verdadera siempre serena, confiere la paciencia que sabe esperar, ¿no? Entonces, sí, esa, como tú dices, viene ahí de la mano. Me hace pensar un poco a lo siguiente del texto, ahí cuando habla de la presunción, ¿no? Que tú decías, no, a veces yo me lanzo y ay, me aferro y eso, y las cosas salen mal, ¿no? Ahí es un poco la fe en general es la confianza en uno mismo, ¿no? En sus capacidades intelectuales, en sus capacidades físicas. Y a veces se puede confundir con la presunción, ¿no? El diccionario nos dice, ¿no? Que la presunción es una opinión como demasiado buena, demasiado halagadora sobre uno mismo. Es una inmodestia, una vanidad, se dice pretenciosidad. Es una excesiva confianza en uno mismo. Entonces ahí cuando Kardec, ¿no? Nos dice en el texto, ¿no? Cuando nos llama la atención sobre la confusión entre la fe con la presunción, él nos quiere demostrar la diferencia entre la fe en uno mismo, en sus propias capacidades, y la fe que es la fe intelectual, la fe espiritual, la fe religiosa, cuya confianza en uno mismo proviene del conocimiento de Dios, ¿no? Del conocimiento relativo de Dios, es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, la presunción es la confianza excesiva en uno mismo, decir yo hago, yo decido, yo consigo, y la fe espiritual es la confianza en uno mismo, pero es la confianza que sabe que hay algo más grande, que sabe que Dios está ahí, que Dios me creó, que Dios provee, que las fuerzas en mí, esas capacidades, esas competencias, vienen de Él, ¿no? Entonces, la fe, la certeza, la convicción interior, debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces tenemos convicciones y deseos que no corresponden a nuestro plan divino, que no corresponden a nuestro proceso de vida, a nuestro proceso reencarnatorio, ni tampoco corresponden a las cosas más importantes que venimos a buscar y aprender aquí. César llama a esas convicciones, esos deseos de delirios. Que hay cosas que creemos que son cosas importantes para nuestra vida, que hay caminos que seguimos que creemos que son los correctos porque corresponden a nuestras convicciones, a esos delirios. Pero después vemos que tarde o temprano no resultan, como dijo Carolina, no resultan porque no eran parte de nuestro camino. Entonces la fe que hablamos es esa convicción interior que aparece cuando estamos queriendo realmente lo que debemos querer, aquello que está en nuestro proyecto de vida. Ahí las cosas resultan. Entonces muchas veces somos presunciosos cuando
cuando confiamos más en nuestras propias competencias y capacidades que en la sabiduría de Dios. Somos presunciosos cuando creemos entender más que Dios lo que está aconteciendo con nosotros. Entonces, ahí como Sebastián dijo, ¿no? La línea es muy delgada porque al mismo tiempo tenemos que actuar y también saber a dónde está nuestro límite con respecto a Dios. Entonces, en el momento en que dejamos salir de las manos, Carolina dijo, salir, yo entrego, ¿no? En ese momento en que dejamos las cosas salir de nuestras manos e ir para las manos de Dios, es en aquel punto en que las cosas ya salen de nuestro alcance. Un ejemplo muy simple que César nos da, nos dice, podemos educar a nuestros hijos, pero no podemos seguirlos 24 horas al día. Entonces los educamos y una vez que salen de casa, ahí les decimos, Señor, te los entrego. Están en tus manos. Entonces todo lo que sale de nuestra área de influencia va para Dios. Entonces saber, ¿no? Muchos de nosotros tratamos de controlar nuestra vida de tal forma, queremos controlar no solo nuestra vida, queremos controlar la vida de nuestra familia, queremos que todo esté funcionando de tal modo, que nuestros hijos sean así, que el trabajo sea así, que las amistades sean así, que todo según nuestros delirios, ¿cómo decirle? De cualquier cosa que sale de nuestro control, cualquier cosa que no es como nosotros pensamos que debería ser, entramos en desespero, tratando de controlar todo, ¿no? Y es una ilusión que nos lleva a la miseria. Entonces, tener fe es entregar en las manos de Dios lo que está fuera de nuestro alcance, cuando ya dimos todo, cuando ya dimos toda nuestra parte. Esa es la fe verdadera. Hay una oración, estaba pensando en el límite ese que nos corresponde a nosotros y a Dios. Hay una oración que es muy conocida, que es la oración de la serenidad, que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre los dos. Es ese equilibrio que tenemos que encontrar, ¿no? ¿Qué nos corresponde a nosotros y qué le corresponde a Dios? Karen. Karen y después Antonio. No se cambia automáticamente. Karen. Diciendo ese último. Se está cortando, Karen. Se escucha muy mal. Karen, se escucha mal. Me gustaría hacer un agujero negro. Sí, quizás sal, Karen, y vuelva a entrar. Antonio, mientras Karen establece su conexión. Ya salió. Pues yo nada más quiero como agradecer a los benefactores por haber puesto el estudio esta semana, haber dado el tema. Es muy curioso que estoy escuchando el Evangelio, lo escucho cada cierto tiempo y generalmente escucho un episodio, o sea, un capítulo o 2 capítulos dependiendo el tema o dependiendo qué tan pesado como haya estado. Y justamente me quedé en este capítulo la última vez y empecé, pero no lo terminé. Y recién ahorita dije, bueno, pues no tenía nada que compartir porque realmente no me llamaba nada, pero ahorita que están hablando todo y que están como poniendo todo así tan claro, justamente me recuerda mucho a cómo mi vida era antes y cómo era yo y porque ahorita traigo una situación, platicaba con mi mamá y con mi hermana, que creo que perdí como la confianza en mí, ¿no? Que
que perdí como la confianza en mis capacidades y todo. Y estaba como analizando de dónde viene eso y cómo fue que, o sea, cómo, de mi infancia, pero como que, porque yo me acuerdo que ya había podido superar eso, o sea, ya había pasado ese, o sea, ya había pasado eso, pero era también que todo en la vida se me daba todo, o sea, todo me salía, todo se me acomodaba, todo lo que yo quería me lo daban, era como muy, yo decía muy bendecido, pero en realidad, ahora que lo veo como en perspectiva, yo también sé que era un camino que no era para mí. Y yo sé que era un camino que me estaba como dando como distractores y alejándome realmente como de mis, alejándome realmente pues de todo lo que me han enseñado, de todo lo que yo creo que es la guía de mi vida, ¿no? O que debería, hacia dónde debería ir mi vida. Entonces, ¿cómo a raíz de que empezaron a salir las cosas mal o ya no me salían las cosas como antes, empecé yo a perder la confianza en mí, siendo que realmente pues ese camino no era para mí, pues ese camino no era lo que estaba trazado para, se me permitió un tiempo pues obviamente para experimentarlo y verlo y comprenderlo y para yo entender que pues que no era, ¿no? Porque si no te quedas con las ganas de quererlo hacer y eventualmente lo haces y después te topas con él y te das cuenta que pues igual no era, pero ya más avanzada la situación pues te puede salir de algo que tal vez iba más encaminado a lo que tienes que ir haciendo. Entonces ahora estoy como intentando pues trabajar un poco más eso, pero ahorita que están platicando en eso, mi confianza no era o sea, mi confianza no era fe, era eh, era la otra cosa, ¿cómo se dice? Presunción, presunción, dice Kardec. Kardec dice eso. Era demasiado, me confiaba demasiado tenía una confianza excesiva y no se la atribuía a nadie más que a mí, a mi habilidad propia y después, recién, no hace mucho, entendí también de que esas habilidades que me habían proporcionado no las estaba usando realmente como para el beneficio de la comunidad, sino más bien como en beneficio propio. Entonces, también es como el abusar de tus dones, te van dando, pues al final vas cosechando lo que sembraste, ¿no? Y vas como cayendo y te va arrastrando la energía que tú fuiste mismo acumulando. Entonces, el poder empezar otra vez, el poder caer para volver a levantarte, ya con ese conocimiento, con esa conciencia, es realmente una bendición. Eso es realmente una oportunidad de volver a construir o volver a tejer volver a tejer otra vez, volver a construir sobre bases más sólidas. Sobre volver la a roca, hacerlo, Jesús. Volver a hacerlo, pero hacerlo bien. Para que cuando las cosas se vuelvan a poner difíciles, que nunca han dejado de estar, pero cuando más, ya tengas como ya estés, pues sí, mejor cimentado y que los vientos no sean tan, aunque sean más fuertes, tengas bases sólidas que puedan como sostenerte y que puedas estar. Y ahora justo también estaba recordando que a mí ya se me dijo que solamente haga lo mío, haga mi parte y todo va a estar bien. Entonces ya con ese como, no sé, como ese saber que al final de todo va a estar bien, ya te da una paz y una tranquilidad de que haciendo lo que sea lo mejor, o sea, obviamente tenemos que poner de nuestra parte para dar lo mejor, pero poniendo de nuestra parte,
y haciendo lo que tenemos que hacer, al final, no importa el resultado, todo va a estar bien. Entonces ya con esa certeza, yo creo pues que nos es más fácil como caminar, y aunque no veas el final o no veas 10 pasos adelante, puedas tomar el siguiente, que es lo único que podemos ver, y sobre ese vas tomando el siguiente, y al final, no importa lo que vayamos a encontrar mientras todo esté bien. Gracias, Antonio. Es difícil cuando siempre hablamos de dificultad y cómo nosotros siempre nos queremos alejar de las dificultades, ¿no? Pero ese dicho que dice, aguas tranquilas no hacen buenos marineros, ¿no? Entonces, si queremos ser buenos marineros, o sea, echaditos en un lago, no, nunca vamos a ser, ¿no? Entonces, cuando entendemos que las dificultades son en realidad las que nos hacen crecer, ¿no? Porque si queremos nos podemos estacionar, tenemos la elección de estacionarnos y no hacer nada, o sea, lo que hicimos toda nuestra vida, solo esperar. Pero si queremos crecer, son las dificultades las que nos dan la posibilidad de crecer, de vencer obstáculos, de ir adelante, ¿no? Entonces... Quería, antes de pasar la palabra a Karen y a David, quería rápidamente ahí, Antonio nos habló de esos proyectos, ¿no? Que salen y que no salen, y bueno, todos nosotros tenemos proyectos, es parte de nuestra vida, ¿no? Diferentes tipos, diferentes naturalezas, pero todos tenemos esos proyectos, cosas que nos gustaría realizar, y muchas veces investimos mucho tiempo y esfuerzo en ellos, ¿no? Entonces siempre analizar, ¿estoy siendo presuncioso, arrogante? Estoy confiando, ¿no? ¿Cómo es que nos decidimos, ¿no? Y una de las primeras cosas que tenemos que recordar, lo que Jesús nos dice en Mateo, ¿no? Capítulo 6, Él nos dice, ¿no? Que nosotros siempre nos inquietamos mucho por las cosas, con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a tener, con lo que vamos a ganar, con lo que vamos a comprar, con lo que vamos a vivir. Y Él nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán acrecentadas. Entonces, ¿cuál es el proyecto, el principal proyecto de nuestras vidas? El proyecto de proyectos. Es ese, es buscar el reino de Dios dentro de nosotros. Porque a medida de que vamos cultivando eso, nos vamos sintonizando con las esferas superiores, recibimos mejores intuiciones, mejores pensamientos, nuestro raciocinio funciona con claridad, percibimos mejor las cosas, percibimos mejor el camino, recibimos instrucciones de lo que debemos o no hacer. Entonces, cuando buscamos el reino de los cielos en nuestro corazón, eso nos permite tener humildad y decir, Señor, me gustaría tal cosa, ¿no? Me gustaría realizar tal proyecto, me gustaría tener un nuevo negocio, me gustaría agrandar mi negocio, ¿no? Muéstrame, Señor, si estoy en el buen camino. No me dejes, Señor, perder recursos, fuerza, energía en cosas que no son para mí. Entonces, buscar primero el reino de los cielos y el resto se amplía, se acrecienta. Y la mayoría de las veces hacemos el contrario. Cuidamos primero, decimos, bueno, cuidamos de la vida material en primero. Cuando mi vida material esté bien, cuando mi proyecto salga bien, ahí me dedico a mi espiritualidad. Ya que mi negocio esté bien establecido, ahí me dedico a la espiritualidad, a cuidar de mi ser. Y esa es una ilusión, porque en nuestra vida nunca nada va a encajar en cuanto el reino de los cielos no esté dentro de nosotros. Mientras no estemos en paz, con serenidad, con la capacidad de orar, de pedir, de entrar en contacto con los buenos espíritus, mientras no hagamos eso, nuestra vida va a seguir patinando, teniendo solamente satisfacciones temporarias, y seguiremos embarcados en proyectos y realizaciones que muchas veces no son necesarias,
o damos mucho más tiempo de lo que realmente valen y descuidamos nuestro ser espiritual. Nos esforzamos por cosas, proyectos, y todos son importantes, ¿no? Todos son loables, todos valen la pena, ¿no? Pero si no estamos centrados y amparados por la espiritualidad, podemos perder muchos años de nuestra vida. Tenemos que insistir, pero con cuidado, ¿no? Ahí César siempre nos dice, no, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres realizar algo? Va primero a cuidar a los niños, a los ancianos, va a los estudios, a las conferencias. Haz tu higiene mental y ahí llegarán las instrucciones. Trabaja por los demás y ahí te va a llegar la ayuda. Trabaja sobre tu persona, haz esa higiene mental y ahí te va a llegar la ayuda. Y hay una pregunta en el libro de los espíritus que dice, ¿no? Kardec pregunta, ¿es que los espíritus superiores nos ayudan solamente en el lado moral o también recibimos ayuda material? Y ellos responden, ¿por qué no? Sobre todo, ellos nos aconsejan en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, es esa, ¿no? Esa búsqueda. Primero busquemos el reino de Dios. Karen y David después. No sé si se escuche bien, ¿se sigue Ya, cortando? ahora sí se escucha bien. Perfecto. Ah, ok. Que ahorita que estaban comentando, ¿no? Que no hay nada más triste que una persona sin fe. Y yo sé que siempre pongo este ejemplo, pero es que queda con todos los temas, ¿no? O sea, que hemos tocado, que yo recuerdo que antes, o sea, antes yo no creía en Dios y recuerdo que yo le decía a mi mamá, es que tengo todo, o sea, voy bien en la escuela, tengo una familia, tengo salud, tengo mi pareja y me siento tan triste, así como me siento tan miserable, o sea, como no sé, me falta algo, o sea, me sentía triste y yo despertaba y decía, es que ya quiero volver a dormir, ya quiero, o sea, no quiero despertar, así como me estaba súper deprimida, súper deprimida. Y, y me llevaron a hacer análisis y estudios y todo y no tenía nada, solo era estrés, era, o sea, me doy cuenta que era presión sobre mí misma, era, o sea, solo sé que me faltaba Dios, ¿no? O sea, y para mí fue muy claro como el antes y el después. O sea, recuerdo perfecto el momento en el que salí de la prepa y por obra del Espíritu Santo se me olvidó el examen de la universidad. Entonces no tenía universidad y me fui a Canadá. Y ahí, pues, o sea, ya hablando con ustedes, fue cuando todo así como que se empezó a acomodar todo. Y yo decía, es que esto no puede ser casualidad, o sea, de verdad no puede ser, es algo que no puedo creerlo, ¿no? Entonces, desde ese momento, no es como que todo fue color de rosa, claro que vinieron momentos mucho más duros también, emocionalmente y situaciones, pero ya no me sentía como desamparada, o sea, como que yo toqué fondo, o sea, llegó un punto en el que le dije, mamá, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no puedo sola, pero como dice Toño, o sea, al final yo sabía que todo iba a estar bien, o sea, yo decía, es que Dios no me va a dejar que me hunda más, o sea, ya no hay más abajo, ya solo hay para arriba, ¿no? O sea, ahorita ya no puede haber más. Y y sí, poco a poco, o sea, como que todo se iba acomodando, se iba acomodando. Y, y también creo que lo comentó Carito, ¿no? Esta parte de la paciencia, de que a pesar de que las cosas no salen como tú quieres, ya está esa confianza y esa fe de que dices, bueno, igual y no es ahorita, pero más adelante, o tal vez simplemente no va a ser así, pero ya tengo ese respaldo, ¿no? Esa confianza de que Dios está conmigo y que no me va a dejar ahogarme así en mi propio vaso de agua, ¿no? Que me va a enseñar el camino. Y que poco a poco, pues todo se va a acomodar. Entonces, pues creo que desde que he empezado a basar mi vida así, definitivamente sufro menos, o sea, definitivamente dejo de atormentarme tanto, incluso cuando la mente ya no sabe así qué otras ideas crear. Digo, no, es que,
o sea, confío en que todo va a estar bien. Claro que también yo echándole ganas, ¿no? O sea, poniendo de mi parte. Pero como dicen, ya una vez que ya no queda nada en mí, o sea, que ya hice todo lo que estaba a mi alcance, pues ya solamente queda dejárselo a él. Y o sea, un claro ejemplo es, o sea, les quiero compartir que, pues, cuando me vine ahorita a Florida con mis papás, o sea, fue de repente así, ¿no? De la nada, como de un día para otro, oye, ¿qué onda? ¿Te vienes? Y yo, pues sí, me corrieron de mi trabajo, ya no, o sea, ya estoy perdida, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, pues me voy, ¿no? Entonces me vine a Florida y me desesperé mucho porque estuve un mes sin ser productiva, o sea, le ayudaba aquí a mi mamá, a mi papá, y yo decía, es que, ¿qué hago? O sea, de verdad estoy en medio de la nada y llegó un punto en el que dije, pues es que es un regalo, o sea, es un regalo estar aquí, estar en la naturaleza, escuchar a los pájaros, estar con los árboles, como que dije, va, Diosito, me estás dando la oportunidad de estar conmigo, ¿no? De reflexionar y estar conmigo y lo voy a aprovechar. Entonces me ponía a meditar en las mañanas, a hacer yoga, a hacer ejercicio, a comer súper saludable, a correr, me ponía a pintar, me ponía a trabajar en mí simplemente y, y empecé a mandar currículums a diferentes clínicas y todo, así como pues para pedir una oportunidad de que me dejaran hacer voluntariado, de practicar y todo. Y pasó un mes y nada, o sea, nada. Y llegó un punto en el que le dije, mamá, es que si yo no veo nada, de verdad me voy a ir, yo no puedo no hacer nada, o sea, y me decía, aguanta, mami, aguanta, o sea, como ten fe y mira, todo va a salir y así. Y en el momento en el que yo dije, así como ya, Dios, o sea, ya, lo que tú quieras está bien. Soltaste. Sí, o sea, dije, ya estuvo, ya. Pues recibí el correo de una clínica que ni me acuerdo haber aplicado, porque yo mandé correos así a diestra y siniestra. Recibí un correo de una clínica que se me podía presentar una entrevista y todo, y me presenté, y súper amables. Ahorita ya llevo 2 semanas yendo ahí como voluntaria, y desde el día 3 me dijeron que ellos me querían apoyar para tramitar mi visa de trabajo, que querían que estuviera trabajando con ellos, que yo le he echado muchas ganas, que lo he hecho muy bien, ¿no? Entonces como que fue algo muy bonito porque todo otra vez se va acomodando, ¿no? En el momento en el que decidí dejar, o sea, soltar el control, de querer controlar todo como siempre en mi vida, en el momento en el que dije, pues va, ya, tú sabes por qué me pusiste aquí, y pues al final estoy con mis papás, no me hace falta nada más. Pues sí, todo empezó a salir bien, entonces como que es una prueba más de que Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy bonito y que a veces se nos olvida, pero justo la vida se encarga de recordarlo. Gracias. Gracias, Gracias, Karen. Es eso, ¿no? David. David. Sí, estaba bien, escuchando de que hay veces periodos de la vida que nos va muy bien y luego se nos va nada bien o simplemente perdemos el rumbo, ¿no? Yo creo que eso a todos nos ha pasado. Pero algo que quizás debemos recordar es cuál es el plan de mi yo superior, de mi ángel guardián, de mi divinidad, ¿no? Y hay veces el plan de mi alma es diferente al plan que yo pienso que tengo acá. Yo acá quiero estar bien y obviamente es válido. Queremos estar bien, tener propiedades, tener un buen trabajo, tener dinero, tener belleza, tener todo lo que los seres humanos encarnados piden, que eso es normal comer bien, todo ello. Sin embargo, parece ser que arriba, nuestro yo superior, nuestra alma, nuestro espíritu mayor, tiene otro plan. Y el plan que tiene básicamente es ser, es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso muchas veces va diferente a lo que nosotros pensamos acá, ¿no? Y hay veces pensamos que lo que nos causó tanto daño y que fue una injusticia es la mayor bendición que Dios nos pudo haber dado. Y eso lo vamos a poder ver después, cuando hayamos superado la prueba, ¿no? Entonces, la instrucción es muy hermosa. Yo decía, ¿cómo entender la fe? La fe es básicamente tu propio ser, es tu propio espíritu, es como una llama. Y la llama lo que busca es darse. La llama no busca iluminarse a sí misma, porque la llama realmente no tiene sombras, ¿no?
Entonces, estaba revisando la instrucción y decía, cuando la fe se pierde es cuando la llama no ilumina lo que tiene que iluminar, cuando deja huecos negros donde se meten las fuerzas contrarias y nos dividen y nos separan y nos derrumban de alguna forma, ¿no? Y había una instrucción por ahí, un libro que estudié de espiritualidad, 12 lecciones de espiritualidad, decía que la fe nada puede alcanzar, no se puede alcanzar sin fe un grado superior de desarrollo en el plano material o espiritual. Y decía que la fe, y como bien lo comentaba, se me olvidó tu nombre, perdón, lo comentaban ustedes, decía que la fe es fidelis fidelidad, es decir, fidelidad a quién, sino a Dios, ¿no? Entonces la fe es un atributo o cualidad del alma, es una cualidad interna que permite ser cultivada. Es como el resultado de cultivar nuestra confianza plena en Dios. La fe permite al Espíritu de Dios obrar a través de nosotros. Entonces, rápidamente, porque el tiempo se está acabando, me viene una imagen muy bonita. Decía que la fe, cuando alguien planta una rosa, un jardinero, y le abona y le nutre con agua y le da todos sus cariños, la rosa sale y es una rosa hermosa y tiene valor, porque la rosa tiene fe de que va a salir y que va a florecer. Igual, cuando un girasol sale, por ejemplo, un girasol en el campo que salió silvestre, puede que sea aplastado por una vaca, pero el girasol va a buscar el sol y va a querer seguir conectándose con el sol, busca el sol. Entonces, la fe es como la vitalidad, la vida que tenemos en nosotros, como cuando alguien avienta un frijol a la tierra y el frijol tiene una fe que le permite sacar su raíz y le permite salir hacia arriba, pese a la tierra y a los obstáculos. Haya o no haya agua, la fe del frijol va a crecer para producir más frijoles, va a producir una planta y darse, ¿no? Y el último ejemplo que me llegó es como cuando vemos un árbol por ejemplo, un manzano, y por negligencia y tontera del ser humano, lo cortan porque es un árbol que está bloqueando un camino, por ejemplo, quieren construir no sé, algo, y cortan el tronco. Entonces ese árbol se queda y tiene fe porque inclusive el árbol genera retoños y puede generar un brazo y puede generar otra vez manzanas. Entonces, la fe es esa, o sea, cuando nosotros nos ponen en una situación confortable, tenemos fe, obviamente, y la fe no se prueba, no se mide, no se fortalece el músculo de la fe, porque realmente todo nos fue dado fácilmente. Cuando nos pisotean como a un girasol, tenemos una fe que nos permite levantarnos. Cuando caemos al fondo del fondo, tarde o temprano tenemos que regresar. La pelota tiene que chocar en el suelo, llegar a lo más bajo de lo bajo, pero tarde o temprano tiene que salir. Y salimos por la fe, o sea, salimos por la necesidad de poder ser y continuar y seguir. Y la mejor prueba de la fe es ese tronco que con el hacha oscura, injusta, que corta al tronco que estaba dando frutos, manzanos, el mismo árbol tiene esa fe de decir, bueno, es una forma de decirlo, de salir adelante, de resucitar y de poder volver a dar fruto, ¿no? Entonces, creo que la fe debe estar cimentada en esa confianza, en ese cultivo, en nuestro Dios interior, sabiendo que Dios nos ama más que todas las cosas, de manera incondicional y de manera absoluta. Y realmente ese es el sentido. Entonces, también lo último que decían, la fe no necesita el conocimiento de alguna forma. El conocimiento refuerza nuestra fe, pero la fe es una cualidad del alma interna y realmente es eso. Entonces la fe tiene que dar frutos. O sea, no puede haber fe sin frutos, sin obras, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. El texto nos dice, ¿no? La fe como el grano de la mostaza, que es diminuto, tan pequeño y que da un árbol tan grande, tan frondoso, ¿no? Esa semilla tiene la fe que algún día va a ser un árbol tan grande, imponente como el árbol de la mostaza, ¿no? Y el proceso de la adquisición de la fe es un trabajo cotidiano, ¿no? Es un trabajo persistente, ¿no? Es una adquisición individual, no se puede, no se percibe, no se impone, es algo, ¿no? Es esencia de vida. Y es difícil ponerle palabras, ¿no? Y uno entiende por qué Jesús enseñaba por parábolas, ¿no? Porque así como es conocimiento que está dentro nuestro, ¿no? Que está dentro nuestro, que todos lo sabemos, instintivamente sabemos que está ahí, ¿no? Y es difícil así racionalizar, ¿no? Pero está ahí y va a seguir estando, ¿no?
Vamos a seguir cultivando la fe. Vamos a trabajar, ese es nuestro ejercicio diario, porque todo es posible, ¿no? Ay, vamos a... Y a seguir estudiando, porque el conocimiento ayuda a tener fe, El ¿no? conocimiento nos lleva a desenvolver la fe, pero entender el por qué debemos confiar, el por qué debemos tener fe. Eso nos llama la doctrina. Si ya no hay más comentarios, vamos a cerrar. Yo. Sí. Nada más, ahorita dicen que entre más conoces la tristeza, es mejor una sonrisa o la alegría. Todo el mundo decimos cuando las cosas nos va bien o nos va mal. Creo que cuando las cosas más mal nos van, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando nos acordamos de Dios, ayúdame cuando estamos en un hospital, cuando alguien que queremos está sufriendo. Pero creo que también, como dice Sebastián, entre más sufras, entre más sientas ese dolor, ese sufrimiento, es más el aprendizaje. A veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nunca nos hemos puesto a pensar en qué he hecho yo, y no nada más en las vidas pasadas, inclusive en esta misma vida. En algún momento yo comenté, es que yo nunca le he hecho daño a nadie, y mi hermano me dijo, bueno, no lo has hecho consciente, pero ¿a cuánta gente no has dañado inconscientemente? Y hace poco me pasó algo donde yo me di cuenta que hice mucho daño, y ya había pasado alguna situación, pero no había tenido esa conciencia de ese daño que había hecho. Tuvo que pasar algo mucho más grande para yo entender esa soberbia y esa situación que había en mi ser. Entonces, cuando tenemos esa conciencia de cuando algo no tan bueno nos pasa y nos hace reflexionar, es agradecer. En algún momento también David lo ha dicho, es agradecer por todas esas cosas que no nos pasan tan bien, que no nos pasan tan buenas, porque eso es lo que nos está dando la pauta para avanzar, para tener esa conciencia. Y cuando tienes esa conciencia de que hasta los días en los cuales me siento bien triste y digo, Diosito, gracias, gracias, porque estoy sintiendo, aun cuando no es algo tan bueno, Dios, gracias, gracias, es cuando van modificando esas puertas. Yo cada vez que escucho el evangelio, y como dice Toñito, hay muchas cosas que no entiendo. Y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar, y sigue como esas, cuando que Sebastián decía, cuando hacemos nuestra parte y la línea delgada, yo reflexionaba mucho en esa parte, donde realmente que sí estoy haciendo lo que me corresponde, o donde sí realmente es decir, bueno, ya, o sea, ya no quiero más, ya sea como tú digas, y pues bueno, el volverlo a escuchar, y como dice Toñito, cuando a veces nos pasan las cosas, poner atención en esas pequeñas cosas, y no siempre son malas, sino también en esas cosas buenas, para poder seguir avanzando. Yo lo he dicho, soy una persona egoísta, y estoy trabajando en eso, estoy trabajando mucho en eso. Hay quienes tienen el concepto distinto de mi persona, el contrario, ¿no? El que no soy nada egoísta, pero cuando a veces experimentamos esa parte difícil y esa parte de dolor como ser humano, mi parte ser humana no quiere volver a pasar por ese sufrimiento, no quiere volver a pasar por ese sentir tan desagradable.
pero cuando me he dado cuenta de que Dios ha podido ayudarme y que creo que puedo ayudar a alguien, es ahí donde digo, la fuerza no es en uno, la fuerza está en ese ser que te acompaña, en ese ser que te dio la oportunidad de salir de ahí. Y si Él pudo hacer eso conmigo, Él va a poder con todo mundo. Él puede de todo. Entonces, cuando tenemos ese saber que se nos dio cuando nos caímos, que nos pudimos levantar, es entonces cuando sabemos de esa capacidad tan inmensa que Dios nos puede dar a cada día, ir mejorando lo que ya somos. Ese amor, esa fe, esa capacidad de mejorar día a día. Gracias, cuñada. Reforma íntima. Reformar lo que ya está. Transformar. Vamos a cerrar, que ya se nos fue el tiempo. Entonces, invito a la oración. Vamos a agradecer a nuestro Padre por este momento privilegiado, en el que podemos elevar nuestros pensamientos, en el que podemos ir más allá de la materia, juntar nuestros sentimientos de amor, para agradecerte, Padre, por el privilegio de conocerte, por el privilegio, Señor, de haber salido de la oscuridad, de no ser más ciegos, de haber percibido tu luz, mismo estando en el lodo, mismo estando en la miseria. Sabemos, Señor, que tu presencia se manifiesta en todo y en todos. Que tu presencia, Padre, está en nosotros y nosotros en ti. Gracias, Señor, que podemos sentir tu amor, porque nos sentimos envolvidos en tu benevolencia, en tu gran misericordia. Cuánto te agradecemos, Padre, la oportunidad de la vida, el don de respirar, de ver, de sentir. Oportunidad, Señor, de tener familia, amigos, compañeros, con quien podemos compartir este camino de crecimiento. Te agradecemos, Padre, por habernos enviado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a traer tus enseñanzas, que nos vino a traer con su ejemplo lo que es el verdadero amor, la verdadera luz, que nos vino a mostrar el camino que nos lleva a ti. Agradecemos, Padre, por toda la ayuda que nos das, por estos seres bondadosos, que nos auxilian, que nos socorren, que nos amparan. Estos queridos benefactores, que nada nos deben, pero tanto nos dan.
nuestros ángeles de la guarda, que nos entregan su corazón y su amor, tratando de guiarnos día a día. Te pedimos perdón, Padre, por aquellos momentos en que caímos en desespero, en aquellos momentos en que no confiamos en ti, en aquellos momentos en que las fuerzas nos dejaron y que no nos dimos cuenta que tu mano amiga siempre estuvo ahí, que tu luz siempre brilló, pero estábamos ciegos, Señor. Teníamos rebeldía dentro de nuestra, teníamos miedo. Perdónanos, Padre, por nuestra falta de conciencia, por nuestra ignorancia. Y te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que nuestra fe se fortalezca día a día, que nuestra fe, Señor, pueda mover esas montañas que tanto nos pesan. Gracias, Padre. Te pedimos que con el amor de esta oración pueda llegar a todos aquellos hermanos que aún caminan en la oscuridad y en la ignorancia, a todos aquellos que obsesionan a sus hermanos, a todos aquellos que aún no han entendido que solo contigo, Señor, podremos vivir bien, en paz. Gracias, Padre. Gracias por este momento de estudio y de oración. Te pedimos, Señor, que no importe dónde nos encontremos, que no importa en cuál circunstancia estemos, que podamos siempre recordar que somos hijos tuyos y que nos amas, y que siempre podemos contar con tu ayuda y con tu amor. Agradecemos a nuestro maestro, a nuestro hermano mayor, y le pedimos que se quede con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Quédate con nosotros, Señor, por la eternidad. Quédate con nosotros, querido Maestro. Gracias, Señor. Que así sea.